buenas tardes, bienvenidos a buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que nos estés viendo. Bienvenidos a esta segunda clase de salud y sanidad conforme a la palabra de Dios. Vamos a continuar hablando, quiero dar nada más un repaso acerca de lo que hemos estado hablando y también invitarte, si tú todavía no tienes el manual digital o en forma física, háznoslo saber y para que podamos nosotros hacértelo llegar y tú puedas continuar estas clases llenando este cuaderno de trabajo para que pueda ser de bendición para tu vida. Así que vimos ya en el capítulo 1 las famosas preguntas acerca de que si la sanidad es para nosotros, si no es una forma en que Dios nos llama la atención, si no es algo que, una forma de humillarnos, y vimos algunas preguntas sobre eso, ¿verdad? Que son preguntas universales que cada cristiano yo creo que en algún punto de su vida se las ha hecho. Una de ellas era, ¿no es Dios soberano cuando se trata de la sanidad? Ya vimos que Dios sí es soberano, pero Él mismo se sujeta a su propia palabra. Entonces es un Dios soberano que se sujeta a su palabra y que está a favor nuestro. Así que esa es una de las respuestas que vimos, de las preguntas, perdón. Y vimos también la pregunta de, ¿no usa Dios la enfermedad para enseñarnos algo o hacernos humildes? También esta fue la siguiente pregunta. ¿No usa Dios la enfermedad para enseñarnos algo o hacernos humildes? Entonces ya vimos que también la manera en que Dios nos enseña es a través de la misma palabra, que es 2 de Timoteo 3:16, que es donde dice que la palabra nos instruye, la palabra fue dada para instrucción, para para corrección, para todo lo que necesitemos en cuanto a ser enseñados en la palabra. Y también nos dice para hacernos humildes, y ya vimos que Dios lo único que le da al humilde es gracia. Entonces hemos estado contestando esas dos preguntas y hoy vamos a contestar la tercera pregunta. ¿No es la salvación más importante que la sanidad? Vamos a responder ahora esta pregunta. ¿No es la salvación más importante que la sanidad? Y la respuesta es sí, la salvación es más importante que la sanidad. Y vamos a leer. Dice, la salvación es más importante que la sanidad. Si tuviéramos que escoger entre podernos ir al cielo y ser sanados, irnos al cielo es mucho más importante, ¿verdad? Eso definitivamente no hay una segunda opción. Eso es definitivamente la respuesta, es queremos irnos al cielo. Sin embargo, la buena noticia es que no podemos escoger, que no tenemos que escoger entre estas dos opciones. No tenemos que escoger entre ser sanados o irnos al cielo, ¿verdad? Dios nos ha provisto la oportunidad para que tengamos ambas, la salvación y la sanidad. De hecho, el verdadero significado de la palabra salvación no solo incluye el podernos ir al cielo, sino también nuestra sanidad. Entonces, salvación, aquí viene una definición acerca de salvación y dice, esta es la palabra que incluye todo lo que hay en el Evangelio. Todo es como un regalo completo y la salvación es este regalo completo que incluye todo lo que hay en el Evangelio. Cuando es usada esta palabra en la Biblia, incluye el perdón de pecados, incluye la libertad o liberación del peligro, incluye la cautividad y juicio, salud y sanidad del cuerpo, ayuda, bienestar, victoria, libertad de la prisión, preservación de vida y salud física, liberación completa y final de toda maldición. Incluyendo también la muerte. Entonces, vemos que la salvación es un paquete completo. Sí. Ahí repártanse los cuadernillos y recuerden otra vez, si ustedes no tienen un cuadernillo ahí para seguir estas clases, háganoslo saber para que podamos enviárselos, ya sea vía digital o físicamente si están cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es la salvación. La salvación es todo un paquete que incluye perdón de pecados, liberación del peligro, liberación de la cautividad y del juicio, salud, sanidad del cuerpo, ayuda, bienestar, victoria, libertad de la prisión, preservación de la vida y salud física, liberación completa y final de toda maldición, aún incluyendo la muerte. Esta es liberación completa
y final. Algunos piensan que todavía podemos vivir en maldición porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros los tata cometieron pecado, hicieron brujería, eran brujos, eran malos, eran asesinos, eran corruptos, eran todo eso. Piensan algunos que toda esa maldición todavía recae en nosotros. Pero eso no es cierto. Nosotros, cuando obtenemos la salvación a través de Jesús, del sacrificio de Jesús y de su muerte y resurrección, nosotros podemos entonces saber que tenemos esa liberación completa y final de toda maldición. ¿Ok? Tenemos esa liberación completa. Estamos en la página 16. Y dice, vamos a ver ahora las escrituras que dicen acerca de este tema. Vamos a Salmos 103, versículo 1 al 3. Salmos 103, versículo del 1 al 3. Sí, entonces, bueno, no las pusimos acá. Pero, ¿podemos ponerla? Aquí. A ver, vamos a prender la tele para que a ver si se alcanzan a ver aquí. Salmo 103, versículo del 1 al 3. Entonces dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, específicamente, ¿cuáles son los dos beneficios que se nos manda a recordar? Específicamente, ¿cuáles son los dos beneficios que se nos manda a recordar? Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, número 1. El que perdona todas nuestras iniquidades, o a lo que, como dice aquí, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Como dice en el libro, perdona nuestros pecados. Y luego la segunda, el que sana nuestras enfermedades. O como lo dice la Reina Valera, nuestras dolencias, ¿sí? Entonces un dolor de cabeza insignificante, algo que puede pasar con solo un descanso, ¿también Dios te puede librar de eso? La respuesta es sí, claro que sí, Él te puede librar aún de un dolor de cabeza tan simple y tan vano, ¿verdad? A veces pensamos que Dios solamente está interesado en sanar las enfermedades, las grandes enfermedades, las enfermedades que son terminales o que son muy graves. Pero la verdad es que no, Dios está interesado en sanar cada una de ellas, cada una de estas dolencias y cada una de esas enfermedades. ¿Sí? Entonces vemos este tema de salvación y sanidad, veremos este tema de salvación y sanidad más adelante, ¿sí? Ahorita recuerden, estamos contestando las preguntas más comunes, pero más adelante se va a poner más interesante porque vamos a ir desglosando ya todo lo que la Biblia habla acerca de la sanidad en sí. Pero estas son como las respuestas a las preguntas más comunes, ¿ok? Así que no se me desesperen. Vamos, decía un pastor, vamos lento porque llevamos prisa. Entonces, vamos. La siguiente pregunta dice, ¿y qué de los doctores, hospitales y la medicina? ¿Qué de los doctores, hospitales y de la medicina? ¿Tengo que yo ir al doctor? ¿Tengo que yo tomarme la medicina que el doctor me manda? ¿Eso no es falta de fe? Si yo voy al doctor, no estoy dudando de lo que Dios quiere, de la sanidad que Dios me quiere dar. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, creemos en el valor de los doctores, hospitales y la medicina. El hecho de que creamos en la salud y sanidad divina para nuestro cuerpo no quiere decir que debemos dejar de creer en doctores y hospitales o que debemos tirar nuestra medicina a la basura. Tristemente hay gente que malentiende esta enseñanza y se van al otro extremo de decir, bueno, ya yo creo en Dios y no voy a tomar mi medicina. Y realmente si tienes la fe para hacerlo,
ok, está todo perfecto y tú la puedes tirar y tú te vas a sentir bien. Pero si tú todavía tienes algunas dudas, es mejor que te metas a la palabra de Dios, sigas meditando en las escrituras y que esa confianza que tú tienes se vaya fortaleciendo. ¿Para qué? Para que tú llegues en un punto de decir, ahora sí, puedo vivir sin medicinas, puedo vivir libre de todo eso. Pero mientras llega ese punto, es bueno, como yo digo, siempre digo, es de sentido común tomar nuestras medicinas, ¿verdad? Y más si es una enfermedad que realmente las necesitamos. Entonces, no arriesguemos nuestra vida solo por una bonita esperanza de que nuestra fe está bien cimentada. Eso va a ser automático, se va a dar cuando nosotros estemos listos. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta que en qué momento dejamos de tomar las medicinas o estamos sintiéndonos mejor, ¿verdad? Entonces, dice, la voluntad de Dios es que nuestros cuerpos estén sanos, y esta también es la meta de la profesión médica. Entonces los médicos buscan que sanar a los, bueno, esa es en teoría, ¿verdad? Porque ya ven que todas las conspiraciones que hay en internet dicen que hay gente mala que está buscando enfermar a los demás, ¿verdad? Y ya ven con todo este tema de la pandemia, estamos en 2021, junio de 2021, y estamos todavía viviendo una pandemia. Cuando tú veas este video, no sé qué haya pasado, ¿verdad? Pero hoy estamos viviendo una pandemia que muchos aseguran que fue provocada, otros que fue un accidente, que a un hombre se le antojó un caldo de murciélago y ahí empezó todo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la profesión médica se supone que busca la salud del ser humano, lo mismo que Dios, ¿sí? Y la comunidad médica no está trabajando en contra el uno del otro, sino hacia la misma meta, la salud y sanidad de la humanidad. Después de todo, Lucas, el escritor de este evangelio, era un médico. Entonces, el escritor de Lucas era médico. Entonces, desde ahí podemos ver que no hay una pelea, ¿verdad?, entre Dios y los médicos. Cuando se trata de doctores, hospitales y medicina, usted debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Usted puede orar y pedirle a Dios que ayude a los doctores y el personal médico que lo estará aconsejando y tratando. Confíe en que Dios les dará la sabiduría y el entendimiento que necesiten para ayudarle. Y esto es una gran verdad. Nosotros necesitamos estar orando por ellos. Señor, tú guía sus manos, dirige sus mentes, dale las respuestas a todo lo que encuentren, ¿verdad?, en mi cuerpo, a todo que ellos puedan interpretar correctamente y sin equivocaciones lo que yo tengo, ¿verdad?, los análisis que yo tengo y todo eso, para que yo pueda obtener la medicina correcta, para que la enfermedad por la que estoy pasando sea realmente quitada y no traiga consecuencias. Porque saben que la medicina actual siempre trae consecuencias, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de orar a Dios cuando estamos en un tratamiento, pedirle la sabiduría. Sí, una vez me contaba una persona, es que un doctor me empezó a decir, ¿qué vas a orarle a tu Dios? A ver que te sanes, y yo soy el que te voy a intervenir. Bueno, para no hacerle largo el cuento, esta persona casi se les muere a este doctor, y al final el doctor así como que, ay, de verdad que tienes mucha fe, le dijo a esta persona. ¿Y por qué? Porque él se salió de todo de su control, él no podía hacer humanamente nada, estaba en riesgo de perder a este paciente, y solamente la mano de Dios pudo liberar a este paciente, ¿verdad? La fe de esta persona fue la que al orar guía al médico, fue que Dios contestó esa oración y guió al médico de forma sobrenatural, ¿sí? Así que debemos de siempre nuestra fe estar en Dios. Que la medicina tiene su parte de agradecimiento, de agradecerles, claro que sí, pero es Dios quien les dirige y les da la sabiduría, ¿sí? Si usted no es fuerte en su fe para recibir su sanidad, y si está lidiando con pensamientos negativos, malos reportes y síntomas dolorosos, los doctores y la medicina pueden darle una gran ayuda. Por medio de la medicina y la terapia, la ciencia médica a veces puede ayudar a callar esos dolores y síntomas. Cuando sus pensamientos y síntomas no le están gritando fuertemente, es más fácil enfocar su corazón en la palabra de Dios, la cual fortalecerá su espíritu y edificará su fe para creer la palabra de Dios por encima de la que su cuerpo esté diciendo. Y tan simple, ¿no? Un dolor de cabeza que a veces es insoportable. A veces nosotros estamos orando y no tomamos nada durante el día, estamos orando y creyendo, y ese dolor parece que aumenta. Tu fe no le va a pasar nada a tu fe, no va a decaer, no vas a pecar si agarras y tomas
una aspirina y te la tomas, ¿verdad? No va a pasar nada. Cuando tú estés más tranquilo, puedes empezar y seguir declarando y meditando la palabra en cuanto a eso. No es que, híjole, voy a tener que tomar la pastilla y entonces ya mi fe ya no sirve. No, 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 ya no le di la oportunidad a mi fe de ver que realmente me quite el dolor de cabeza. No es de esa manera, no es tan así, ¿verdad? A veces hemos aprendido a ser muy tajantes en cuanto a ciertas cosas. No debemos de ser tan tajantes, ¿sí? Entonces, vale la pena, dice el siguiente párrafo, vale la pena mencionar aquí que a veces cuando una persona está creyendo por su sanidad, tal vez quiera tirar sus medicinas, a lo mejor si estás creyendo por tus ojos, tus anteojos u otro aparato médico a la basura para tratar de comprobar que tienes fe. Entonces dice aquí, les voy a dar una advertencia. A veces el deshacerte de estas cosas no es nada más que un intento sincero, pero superficial, de esconder tu falta de fe. Qué fuerte, lo voy a volver a leer, Dice, a veces el deshacerte de estas cosas no es nada más que un intento sincero, pero superficial, de esconder tu falta de fe. Que todavía tienes algunas dudas, todavía estás batallando en esa área y de repente dices, bueno, yo tengo fe y lo voy a demostrar tirando mi silla de ruedas, ¿verdad? Tirando mis lentes. Pero la verdad es que sí es un intento sincero de demostrar la fe que tenemos, pero es mejor ser sinceros y meditar en la palabra de Dios. Seguir estudiando, seguir aprendiendo para que esa fe realmente se fortalezca en nuestro espíritu y podamos nosotros poder disfrutar ya de esos beneficios. Amén. Entonces dice, en otras palabras, podemos sutilmente y sin darnos cuenta sustituir la verdadera fe en Dios y en su palabra con fe en el acto de deshacernos de algo. En otras palabras, podemos sutilmente y sin darnos cuenta sustituir la verdadera fe en Dios y en su palabra con fe en el acto de deshacernos de algo. Pensamos que si yo tiro mis lentes, entonces ya automáticamente voy a recibir la sanidad. Si yo tiro mi silla de ruedas, entonces ya voy a poder caminar, ¿no? Si yo tiro mi bastón, ya voy a poder andar bien y correr. No, la fe no la debemos de tener en el acto de tirar algo, sino en la palabra de Dios y en lo que Dios ya dijo. Si Él dijo que nosotros vamos a ser sanos, bueno, ya somos sanos más bien, que la sanidad se va a manifestar en nosotros, en nuestro cuerpo, ya es un hecho. Entonces, simplemente paciencia, ¿verdad? Dice Hebreos, dice que los héroes de la fe, todos ellos, dice, con paciencia heredaron todas las promesas, con fe y paciencia. Así que la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Dios puede sanarle mientras usted esté tomando su medicina, usando sus anteojos o cualquier otro aparato médico. Cuando ya haya recibido su sanidad, estas cosas le harán estorbo. Es algo natural. A veces, como yo siempre digo, a veces queremos que se muestre Dios de manera sobrenatural. Pero Dios se muestra de manera natural. Tanto que dice que Él va con nosotros siempre, todos los días. Entonces es algo natural que nosotros no nos damos cuenta todos los días que Dios está con nosotros y camina con nosotros, ¿verdad? Y menos nos damos cuenta cuando estamos gritándole al del carro de junto, ahí se nos olvida que Dios va con nosotros, pero es algo natural porque Él va con nosotros. Él lo prometió y dijo, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y aquí está diciendo, es exactamente eso. Cuando ustedes se sientan ya que les están estorbando esas cosas, se darán cuenta que la sanidad ya está manifestada. Así como cuando se toman una aspirina y de repente, no en el momento que se la tomaron, que la pasaron, se les quitó el dolor de cabeza. Siguieron haciendo sus labores, siguieron haciendo el trabajo y de repente recordaron, me dolía la cabeza, pero ya no me duele. Así es, de esa manera natural, ¿verdad? Entonces, dice, otra vez, cuando haya recibido su sanidad, estas cosas le harán estorbo y no serán necesarias. Entonces podrá deshacerse de ellas. No se sustituya el tener verdadera fe con el acto de deshacerse de su medicina. Usted puede ejercer su fe todo el tiempo que esté recibiendo tratamiento médico de un doctor o de la medicina. Aunque le agradecemos a Dios por la profesión médica, nuestra fe no está en los doctores, en hospitales o en la medicina.
sino que fundamentalmente está en Dios, quien es nuestro sanador. ¿Sí? Nuestra fe está no en los doctores, no en el hospital, no en la medicina, aunque no lo desechamos, pero nuestra fe está en Dios. Una vez que haya recibido el poder sanador de Dios, usted estará bien y ya no necesitará tratamiento médico. Lo mejor es que siempre permita que su doctor confirme una sanidad médica auténtica. Dios es lo suficientemente grande para sanarlo de tal manera que la ciencia médica lo puede confirmar. Tal vez no lo puede explicar, pero sí pueden confirmar su salud y bienestar. Y he escuchado a algunas personas que dicen, no, yo ya no fui al doctor porque yo ya me siento bien, yo ya estoy sano, ¿verdad? Y ya no voy a ir al doctor porque ya. Pero es bueno que nosotros vayamos, ¿por qué? Para, como dice aquí, para que el doctor confirme. Claro que sí. Y nosotros podemos decir, fui al doctor y el doctor mismo confirmó que estoy libre de esa enfermedad. Entonces eso es muy bueno, nos va a ayudar a tener esa seguridad, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta. ¿Y qué de los buenos cristianos que están enfermos o que han fallecido? Esta es otra pregunta también muy controversial y la verdad sí es un poquito más complicado. Vemos a buenos cristianos, vemos a buenas personas que han muerto o que están enfermos gravemente, ¿verdad? Pero decimos, pero si tal persona, tal hermano de la iglesia es una persona buenísima, está cerca de Dios, hace la voluntad de Dios, es muy servicial, ¿y por qué está enfermo? ¿O por qué falleció? ¿Verdad? Es una pregunta tan común, pero vamos a ver qué nos dice esta respuesta. Dice, cuando tratamos con esta pregunta, queremos ser muy sensibles. En primer lugar, no conocemos el corazón de cada hombre o mujer. Solo Dios los conoce. No conocemos el camino de la fe y las conversaciones privadas de otros, las conversaciones privadas que otros han tenido con el Señor. No sabemos cómo Dios había estado tratando con alguien en las áreas personales de su vida. En vista de todas las cosas que no sabemos acerca de otros, es difícil decir por qué alguien está enfermo o por qué alguien murió prematuramente. ¿Sí? A veces cuando la gente está muy enferma, se cansa, se agota en la lucha de fe y simplemente prefieren dejar sus cuerpos. Simplemente desean morir y perderse y poderse ir y estar con el Señor. ¿No les da usted la razón? ¿No les damos la razón a esas personas que ya están cansadas? ¿Verdad? Además, a menos que Dios nos dé una razón, muchas veces no es nuestro asunto. Aún debemos andar por fe y creer la palabra de Dios para nuestra vida personal. Algo que ahorita creo que lo va a decir más adelante, pero una experiencia, la experiencia de alguien no nos da a nosotros, no se hace una doctrina o una enseñanza. A veces en el cristianismo es muy triste porque a veces personas quieren hacer de una experiencia una doctrina, una enseñanza. Es que a mí me pasó así, te tiene que pasar así a ti también. Es que yo viví esto, tú también tienes que vivirlo. Y no es que nosotros estemos basando nuestra vida de fe en experiencias. Nosotros basamos nuestra vida de fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, sí, claro que sí, hay hermanos, hay personas buenas que se enferman, pero como dice aquí, no es nuestro asunto. A veces no sabemos lo que ellos han hablado con el Señor, ¿verdad? Lo que ellos han declarado, lo que ellos han dicho. A veces eso nosotros no sabemos, no conocemos el diálogo interno que hay entre esa persona y Dios. No sabemos si esa persona le pidió al Señor, ya quiero estar contigo, ¿verdad? Y de otro lado, claro que sí hay personas que hemos escuchado literalmente decir, quiero irme con el Señor, ya estoy cansado de esto, ya no quiero seguir más adelante, y terminan falleciendo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios también respeta. Y eso es algo que igual vamos a ver en este manual, pero es algo que Dios respeta también, la decisión de querer partir y estar con Él. ¿Sí? Entonces, pues a veces no, como les digo, no es bueno hacer un juicio sobre alguien por lo que está viviendo, porque no podemos, ni un juicio malo ni un juicio bueno, porque no podemos saber exactamente a ciencia cierta lo que está viviendo esa persona. Entonces dice aquí, la buena noticia acerca de esos creyentes que murieron prematuramente es que sabemos que el partir y estar con Cristo es mucho mejor, según Filipenses 1:23. Sí. Aunque hayan muerto por causa de enfermedad,
ahora están gritando la victoria en el cielo. Tal vez no lo comprendamos todo, pero nos podemos gozar con los que se han ido al cielo antes que nosotros. Imagínense una persona que tiene 10 años con una enfermedad, de esas enfermedades pues horribles, ¿no? Bueno, creo que toda enfermedad es horrible, pero de estas enfermedades complicadas y que son fastidiosas y todo. Y imagínense una persona así, cuando fallece, en realidad esa persona dejó de sufrir en ese momento. Y está ya en un lugar donde ya no va a haber más sufrimiento, donde ya sabemos que si esa persona aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona está feliz, va a estar tranquila, va a estar libre de toda dolencia. Y se hizo real también la palabra en él, ¿verdad? Que ya no tendrá más dolor ni más llanto. Entonces, pues a veces no lo podemos entender totalmente, pero podemos gozarnos con ellos. Es decir, gracias a Dios que ya está en la presencia del Señor, esperándonos a que nosotros lleguemos ahí, pero se va a tardar, todavía se va a tardar mucho. Yo digo, en mi vida, así es, todavía me voy a tardar mucho en llegar. Así que se pongan a hacer algo más, ¿verdad? Tal vez usted haya conocido a algún creyente que sabía que la sanidad le era disponible de parte de Dios e incluso tenía fe para recibir su sanidad. Sin embargo, no fue sanado. ¿Por qué no fue sanado? ¿Por qué no fue sanada esa persona si tenía la fe? Ella oraba y declaraba, yo ya soy sano, soy sano, soy sano, y al final falleció. No sabemos, dice el libro, ¿verdad? Simplemente, no lo sabemos. La razón por la cual su sanidad no se manifestó está entre él y Dios. Nosotros nos debemos concentrar en lo que sí sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que las promesas que Dios nos ha dado en su palabra acerca de la sanidad. Eso es lo que sí sabemos. Esas promesas que Él nos ha dado en la palabra, que están ahí para nosotros. Es en esta área en la que cristianos jóvenes o inmaduros son tentados a juzgar a otros o tratar de averiguar. ¿Por qué? Aquí es importante orar y pedir el consuelo del Espíritu Santo y hacer lo posible en lo natural para apoyar y animar a la gente que ha experimentado dolor emocional en estas situaciones. Cuando la compasión de Dios llene su corazón, siga usted el amor y haga lo posible para hacer una bendición para ellos. Sí, entonces, sigamos otra vez en esa fe, en esa confianza de decir, yo creo lo que la palabra dice acerca de mí, acerca de la sanidad, ¿verdad? Claro que es bien triste ver que un hermano en la fe o una persona, un familiar que creía, estaba creyendo recibir su sanidad y al final no obtuvo lo que pidió. Es triste y nos hace cuestionarnos. Pero esas preguntas que podemos hacernos en realidad nunca van a ser resueltas. Nadie nos va a responder, nadie nos va a decir realmente lo que pasó. Más bien, como decía mi pastor en México, decía, anota todo lo que quieras preguntarle al Señor. No entiendo esto, Señor, anótalo. Cuando estés cara a cara con Él, saca tu lista y entonces sí, a ver, Señor, yo te voy a preguntar esto y esto y esto. Pero yo creo que cuando estemos en la presencia del Señor va a ser lo último que vamos a pensar, ¿verdad? Entonces, no es algo fácil entender eso, pero lo que sí podemos entender y controlar es nuestra confianza en Dios, nuestra meditación en la palabra de Dios, el obtener el conocimiento correcto de la palabra de Dios sobre estos temas. Eso sí tenemos el control, entonces hagámoslo, vivamos en esas promesas nosotros. Y dice una vez más, es importante recordar que aunque no siempre lo entendemos todo, no basamos nuestra fe en las experiencias de otros. Otra vez, una vez más, es importante recordar que aunque no siempre lo entendemos todo, no basamos nuestra fe en las experiencias de otros. Sí. Una vez más. Es importante recordar que aunque no siempre lo entendemos todo, no basamos nuestra fe en las experiencias de otros. Entonces, ¿en qué basamos nuestra fe? Solamente en la palabra de Dios. ¿Sí? No importando las experiencias, ya sean nuestras o de otros. Importa basar nuestra fe en la palabra de Dios. Es simple. Dios lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, así es, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra fe nada más. Si nosotros nos ponemos a cuestionar, créanme que nuestra mente se va a ir por otro lado y nunca vamos a obtener de todos modos esas respuestas.
Así que mejor creamos la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Las escrituras nos ayudarán a tener luz en este tema. Entonces vamos a ver algunas escrituras. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Julián, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes sacar un cable de aquí y el micrófono para que nos ayuden a leer? Porfa, y lo conectas en el 2. Por si quieren leer, para que nos ayuden. Está en la bolsa azul que está abajo. El cable y el micrófono de mano. Muy bien, entonces Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces otra vez, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué dijo Dios acerca de las cosas secretas? Que esas pertenecen a Jehová nuestro Dios, ¿sí? Las cosas secretas pertenecen a Él y solamente Él sabe. Las cosas que nos han sido reveladas, entonces, ¿a qué nos pertenece más bien abajo? ¿Qué nos pertenece? Las cosas reveladas. Todo aquello que ha sido revelado, eso es lo que nos pertenece a nosotros, lo que debemos de saber, ¿sí? Entonces, si necesitamos saber algo acerca de la enfermedad o muerte de alguien, Dios nos lo revelará. Si Dios no lo hace, entonces podemos suponer que es un secreto entre Dios y esa persona. Por tanto, no tenemos que saber nada, ¿sí? Si hay una enseñanza en cuanto a la muerte o la enfermedad de alguien, Dios nos lo va a hacer saber. Y si no es un asunto que nos atañe a nosotros, simplemente va a decir: no es algo que te importe, Nata, así déjalo. Ok, muy bien. Juan 21, 20 al 23. Juan 21, 20 al 23. Sí. Juan 21, 20 al 23 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es el discípulo a quien amaba Jesús? ¿Alguien sabe? Juan. Juan es ese discípulo. Aunque algunos dicen, los que saben, que nunca nadie en otro evangelio menciona a Juan como el discípulo que amaba a Jesús. Solamente en Juan se menciona a Juan como el discípulo que amaba a Jesús. Él se autonombraba el discípulo que amaba a Jesús. Así que yo quiero ser como Juan. Nombrarme, ¿verdad? Yo soy el hijo amado de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces dice: le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Entonces va caminando Jesús con Pedro y de repente voltea a Pedro y ve a Juan allá atrás. Y le dice Pedro a Jesús: ¿y qué de este, Señor? Así como que, ¿qué onda con Juan, no? ¿Qué onda? Y dice que Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús le dijo, no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y de aquí, créanlo o no, se ha sacado una enseñanza, una doctrina de un hombre inmortal que camina entre nosotros, y que ese es Juan. Créanlo o no, hay una doctrina que enseña que Juan sigue vivo todavía. Entonces, bueno, no es lo que Jesús estaba diciendo, no es lo que Jesús estaba enseñando específicamente. Lo que Jesús estaba enseñando es que cada uno, Dios tiene un trato con cada uno de ellos, con cada uno, ¿sí? Entonces, dice aquí: ¿qué le está tratando de decir Jesús a Pedro cuando quiso saber algo acerca de la vida de Juan?
Exactamente. Tú sígueme. ¿Qué a ti? Le dijo, ¿no? ¿Qué a ti qué? En nuestro español, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú solamente sígueme. Es lo que le estaba diciendo. Entonces hasta aquí podemos ver que todas las experiencias personales que hayamos vivido con el Señor son eso, son experiencias personales. Y eso, vuelvo otra vez a recalcarlo, no hace una doctrina. ¿Sí? No hace una doctrina. Es que como la hermana Chonita se enfermó, es que todos los buenos cristianos van a terminar enfermos, ¿no? Y ya hacemos una doctrina de eso. De eso no es así. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta es, si la enfermedad no es la voluntad de Dios, ¿cómo morirá la gente? Si la enfermedad no es la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo morirá la gente? Esa es una buena pregunta. Mucha gente ha pensado que al final de todo, alguna enfermedad o calamidad les quitará la vida. ¿Sabía que Dios tiene una mejor manera para que usted deje su cuerpo terrenal? Vamos a ver algunos versículos sobre esto. Génesis 25:8. Entonces, si alguien quiere leerlo, ahí está el micrófono. Pueden llevárselo hasta allá si quieren. Alcanza el cable. Nada más hay que prenderlo. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en una vejez, anciano, y llegó de años y fue unido a su pueblo. Muy bien, dice, exhaló el espíritu y murió Abraham en... ¿Qué significará buena vejez? Bien vivido. Quizás en buena vejez es que todavía él se valía por sí mismo, todavía tenía fuerzas para valerse por sí mismo, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué buena palabra, en buena vejez. Ese soy yo también, como Abraham. Entonces dice, ¿cómo murió físicamente Abraham, el padre de nuestra fe? En buena vejez. El padre de la fe, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, murió lleno de años. Lleno de años. Algunos ya tienen tienen 40 años y ya quieren tirar colgar los tenis ya. No, los que tenemos 30 todavía no pensamos eso. Los de 20 menos. Los de 20 menos. Génesis 48:21. Génesis 48:21. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con nosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Amén. Así es. Entonces, ¿cómo murió en este caso? Espérame. Otra vez, ¿lo puede leer otra vez, por favor? Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Muy bien. Ahora vamos al 49:1. 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Muy bien. Ahora vamos al versículo 28. Ahí mismo, del capítulo 49, versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Y versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, escogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Muy bien. Entonces, ¿cómo murió físicamente Jacob? En su cama. Y se encogió los pies y ahí quedó. Estaba en su cama.
Pero algo que podemos ver es que Jacob tuvo el tiempo todavía, él sabía que ya iba a partir con el Señor, tuvo el tiempo de ordenar, de poner en orden toda su casa con cada uno de sus hijos, y al final él dijo simplemente, este es el tiempo y ya, voy a partir con el Señor. Y eso es muy padre, imagínense, hay cuánta gente hay que no puede poner en orden ni su casa antes de partir. Y cuántos problemas se heredan, ¿verdad? Cuántos problemas dejan. Y hay otros que ni siquiera pudieron despedirse de sus seres amados. Aquí dice que estaban sus hijos, reunió a sus hijos para poder despedirse de ellos. ¿Cuánta gente que sale a la calle y ya no regresa, ya no pudo despedirse, volver a ver a sus seres amados? Entonces no es para que nos pongamos tristes, no. Al contrario, del otro lado. Podemos vivir o morir más bien como cada uno de ellos murió, lleno de años, tranquilos porque hemos dejado en paz toda nuestra casa, despedirnos de todos nuestros seres amados, ¿verdad? Efesios 6 del 1 al 3. Vamos a ver lo que dice Efesios 6 del 1 al 3. Muy bien. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, Versículo 3. para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué le prometió Dios a los que honran a su madre y a su padre? Larga vida. Y tendrás larga vida sobre la tierra. Versículo 3. Para que te vaya bien y tengas larga vida. ¿Sí? Entonces, un mandamiento con promesa. Si usted muriera por enfermedad, ¿eso sería el equivalente a que le fuera bien? ¿Eso sería el equivalente a que le fuera bien? No, ¿verdad? Si usted muriera por enfermedad, no, eso no sería equivalente. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, claro que no, ¿verdad? Eso no sería equivalente a que nos fuera bien. Eso no sería equivalente. Bueno, Hannah quiere seguir predicando. Vamos a la siguiente. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Ajá. Hechos 20:24. Ok, Dice, pero de ninguna cosa hago caso si estimo preciosa mi vida para no mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien. Como creyentes devotos, ¿cómo debemos terminar nuestra carrera? Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Sí? Entonces esa es la forma en que deberíamos de terminar nuestra carrera. ¿Sí? Con gozo. Y algo interesante es que la vida de Pablo la terminó con gozo, aunque fue una muerte violenta, pero la terminó con gozo. Y sabiendo que él había hecho lo que Dios le había ordenado hacer, y eso le dio el gozo y la tranquilidad de saber, decir, bueno, pues aquí estoy y he terminado mi carrera. Entonces, ¿podría usted terminar su vida con gozo si fuera atormentado por alguna enfermedad? Honestamente no. Algunos dirán que sí, porque van a decir que ellos aceptan humildemente la enfermedad que Dios les ha mandado, ¿verdad? Que es una prueba, que están viviendo X cosa, ¿verdad? Algunos van a decir que sí lo terminan con gozo, pero honestamente no es cómodo vivir enfermos. No trae tranquilidad, no trae alegría el estar enfermos. Entonces, siendo honestos, no es terminar nuestra vida en enfermedad, no es algo con gozo, terminarla con gozo o con alegría. Entonces dice, no tenemos que morir por enfermedad, podemos simplemente dejar nuestro cuerpo en nuestra vejez. Cuando hayamos corrido nuestra carrera y terminado nuestra misión, después de haber sido una bendición para nuestras familias,
podemos entregar el Espíritu e irnos a estar con el Señor. Una anécdota que yo conozco es acerca del pastor, del hermano Kenneth Hagin. El hermano Kenneth Hagin es un pastor fue un pastor muy conocido, es todavía muy conocido, y él en sus últimos años, él fue diagnosticado con enfermedad cuando era muy joven. Dios lo sanó y él vivió toda su vida en sanidad. Llegó, ya vivió grande, 86 años, no sé cuántos, la verdad, por ahí. Pero él vivió y llegó hasta su vejez, y él siempre decía que él quería partir con el Señor después de haber desayunado, de haber tenido un buen desayuno. Entonces llegó el día, se bajó, desayunó con todos sus hijos y les dijo, hoy es el día. Simplemente dijo, hoy me voy con el Señor. Se fue a su recámara, se acostó y durmió. Se fue con el Señor, se fue a casa, ¿no? Esto es algo que nosotros podemos vivir. No es necesario morir de una manera trágica o de una manera violenta o de una manera o con enfermedad o con dolencia o por alguna causa así. Podemos nosotros simplemente quedarnos en cama y decir, hoy es el día en que me voy con el Señor, y partir de esa manera. La verdad, imagínense que eso fuera posible. ¿A quién no le gustaría morir de esa manera? No ahorita, ¿verdad? Yo estoy con ustedes, no ahorita. Pero sí ya, después de los 89, ya. Y si Dios dice, todavía tengo un propósito para ti, está bien a los 100. Está bien a los 100. Entonces, pues podemos realmente vivir de esa manera, pero es aprendiendo y conociendo la voluntad de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nota, dice aquí, hay otra manera de morir. Muchos soldados de Cristo, mártires, han entregado sus vidas por la causa de otros y por la causa de Cristo. Un mártir entrega su vida por el Evangelio del Señor Jesús. Si usted fuera un mártir, podría esperar confiadamente que el Señor se lo revelaría anticipadamente, como lo hizo con Pedro. Ningún hombre le podría quitar su vida, sino que usted la entregaría por causa del Evangelio. Y podemos ver aquí varios versículos, ¿verdad? Juan 21, 18 al 19, 16, 13 y 10, 17 y 18. Entonces, nosotros podemos entregar, y de hecho Hebreos 11 lo dice, cuando habla de todos aquellos que murieron, que dice, de hecho habla primero acerca de aquellos que recibieron, por la fe recibieron todas las bendiciones, y después dice, también hay otros que no recibieron, no recibieron o no vivieron esa parte, sino que ellos murieron, ¿verdad? Y bueno, se los voy a leer para que lo veamos. Dice, es Hebreos 11. Por 11:33, perdón. Bueno, vamos a leerlo desde el 32. Desde el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Está hablando de todos aquellos hombres de fe del Antiguo Testamento. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, wow, ¿verdad? Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Amén. ¿Verdad? Más otros, ¿qué dice? Fueron atormentados. Pero ¿qué dice esta parte? Fíjense lo que dice esta parte. Esta parte es bien importante. ¿Por qué fueron atormentados? Porque ellos no aceptaron el rescate. Ellos no aceptaron ser rescatados. Ellos dijeron, yo quiero ser un mártir para mi Dios, yo quiero morir por su causa. Así que ellos entregaron su vida. Así como Jesús dijo, nadie puede quitarle la vida al Hijo del Hombre, sino que el Hijo del Hombre entrega su vida
por su propia voluntad, ¿verdad? Así ellos no aceptaron el rescate, sino que dice a fin de obtener mejor resurrección. Ellos hicieron eso porque ellos así lo quisieron. Versículo 36. Otros, que está hablando de otros, está hablando por la misma causa, por lo mismo que no aceptaron el rescate, dice, experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos cárceles, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué no recibieron? Porque ellos no aceptaron el rescate, porque ellos quisieron vivir, aceptaron ser mártires para el Señor, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos en ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces cada uno de ellos decidió entregar su vida de esa manera. Entonces esa es la otra parte en donde nosotros podemos entregar nuestra vida para morir, ¿verdad? Pero también la otra es que podemos morir de buena vejez, llenos de años, con nuestra gente, con nuestros seres amados alrededor de nosotros. Amén. Cada uno decide cómo puede terminar su vida, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a parar hasta aquí. Espero que haya traído bendición a su vida esta palabra, que haya traído pues esta enseñanza, esa fortaleza en su fe, de saber que sí, la voluntad de Dios es que tú seas sano y que tú vivas en sanidad, y que tú no solamente eso, sino que tengas una muerte a gusto, a gusto. Amén. Así que si alguien tiene alguna pregunta, de los que están aquí, de los que puedan ver este video, pues escríbanos, los que están viendo el video o los que van a ver este video, escríbanos ahí sus preguntas, trataremos de estar actualizándonos para poder responderlas. Y si hay alguien aquí que quiera hacer alguna pregunta, pueden hacerlo libremente. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo excelente? Ok. Vamos a seguir viendo algunas preguntas más adelante. La siguiente clase es, ¿qué tiene que ver el aguijón de Pablo? Los que han estudiado o tienen un poquito más de conocimiento en la palabra de Dios, pues esta es una duda muy, muy fuerte también, ¿verdad? Porque se ha enseñado por muchos años que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Entonces en la iglesia tradicional es lo que se cree. Entonces de ahí se agarran. Si Pablo sufría de una enfermedad, entonces también nosotros podemos tener ese aguijón, ¿verdad? Y también hablando acerca de Job, de la sarna maligna que le vino y de todo eso que le vino. Bueno, pero no me voy a adelantar. Esa es la siguiente pregunta y vamos a comenzar ahí la próxima clase. Así que gracias por habernos acompañado en este estudio, salud y sanidad conforme a la palabra de Dios. Así que pues nos despedimos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día, noche, tarde. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Si has recibido bendición a través de estas clases, déjanos un comentario acerca de lo que Dios está hablando a tu vida. Dale me gusta y compártelo con todas aquellas personas que necesiten un aliento en su vida. No te olvides de activar las notificaciones en el estado de amistad en la opción Ver Primero, para que puedas saber cuando estamos transmitiendo en vivo una nueva clase y puedas ser parte de ella. Gracias por pertenecer a esta gran familia de fe. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.